Hola, bienvenidos a mi podcast número 1. Soy Francisco Luna del canal de Coeltron de YouTube. ¿Es rentable dedicarse profesionalmente a las reparaciones de electrodomésticos? Ahí dejo la pregunta y ahora lo iremos viendo y me gustaría que dejaran vuestros comentarios y vuestra experiencia como profesionales en este tema y como clientes. Clientes pueden que no crean que sea rentable reparar y hay clientes que sí ven que es rentable, hay profesionales de que no y hay profesionales de que sí. Ante todo, gracias por dedicar vuestro tiempo a escucharme y espero que disfrutéis este ratito en este podcast. Pues mientras conduces, estás conduciendo o estás haciendo algún trabajo, estás leyendo o simplemente pues estás, no sé, relajado en el sofá, ¿no? Con los auriculares y me estás escuchando. Ya tenía ganas de empezar esta nueva sección de podcast y por fin me decido pues con este primero, ¿no? Con el número 1. Y lo voy a hacer hablando sobre un tema que está muy al día, que que he comentado. Es que es una pregunta que suelo escucharla bastante en la calle. Y bueno, me apetece hablar sobre ello y a ver si puedo despejar algunas dudas y también podéis aportar por vuestra parte lo que veáis conveniente. Y es que suelo escuchar entre mucha gente, tanto clientes como de otros profesionales, y se trata de si hoy en día es rentable reparar un electrodoméstico o no. Es decir, rentable tanto para el cliente como para el profesional o para dedicarse profesionalmente a ello. Aquí influyen muchos factores. Sobre esto, bueno, mi opinión la voy a dejar para el final, voy a ser contundente, pero la dejo para el final o casi para el final. Respecto a lo que puede determinar de si es rentable o no el negocio o reparar un electrodoméstico, pues me voy más a orientar al tema de si es rentable dedicarse profesionalmente a este gremio de las reparaciones de electrodomésticos. Y pues bueno, aquí hay muchos factores a tener en cuenta. Tal y como he dicho anteriormente, por ejemplo, tipo de electrodoméstico, el valor de este electrodoméstico. Si vale nuevo 100 euros, si vale 50, si vale 20 euros, si vale 1000, si vale 4000, si vale de 100. También depende de la edad de este. No es lo mismo una lavadora o un lavarropas que tenga 3 años a una que tenga 15 años. También depende mucho del estado del deterioro actual del electrodoméstico, el que vayamos a realizar la reparación. Hay muchas veces que he ido a reparar un electrodoméstico, una lavadora, por ejemplo, y cuando he visto cómo está por dentro, a pesar de que sé de que la reparación es muy económica me refiero a unos 25 o 30 euros, le he dicho al cliente pues que no le recomiendo que la repare. Lo primero es por el mal deterioro, por el deterioro ya que tiene generalizado. Lo segundo es porque aunque el cliente me diga que sí, que la repare por 25 euros, luego me he encontrado con casos de que la lavadora se ha averiado al día siguiente de otra parte y bueno, y ya la cosa no va bien, ¿no? Entonces, para eso, la verdad es que suelo ser bastante honesto y se lo comento al cliente. Aunque sí puedo decir que cuando estamos hablando de estos precios de 25, 30, 35 euros aquí en mi zona, pues prácticamente siempre me dicen que sí, que repare el electrodoméstico, que cuando se averíe pues ya buscará otro nuevo. Y que de momento pues hace el apaño tal y como está con esa reparación. Pues como había dicho, el estado del deterioro actual y por supuesto también algo que influye bastante y es el nivel adquisitivo económico donde estemos ofreciendo nuestros servicios. Según el nivel adquisitivo, el nivel económico, esto la verdad es que influye también a la hora de que un cliente decida de si repara o no repara el electrodoméstico. Por lo menos por mi zona, pues yo lo veo bastante a menudo. Hay gente económicamente que está muy bien y además le gusta ir siempre pues a la moda, ¿no? A lo último en tecnología o en televisión, en lavadoras, lavarropas,
no sé, cualquier tipo de electrodoméstico, y cuando se la avería, si tiene un coste más o menos elevado, aunque merezca la pena reparar, pues decide de no reparar y de comprar el último modelo de ese mismo aparato y de esa misma marca. Y ya está, simplemente decide de que no lo repara. También nos encontramos con otro tipo de cliente, que es un nivel, no sé, creo que un nivel adquisitivo medio, y piensa de otra forma, ¿no? Si tiene un electrodoméstico que vale 400 euros y la reparación le vale 60 o 80 euros, pues dice, mira, pues si me garantizas de que se queda bien, pues nada, adelante, repara, yo te lo pago y listo. Y el cliente pues tan contento. Y bueno, luego hay otros clientes que no quieren gastarse nada, ni 5, ni 10, ni 20, ni 50 euros. Entonces esto es tema aparte, ¿no? Y hay otra cosa para determinar si es rentable o no nuestro negocio, y esto es muy, muy importante, ya no tiene nada que ver con los clientes. Esto es quizás de lo más importante, y es nuestro nivel de conocimiento, tanto teórico como práctico. Todo esto junto a la experiencia que ya tengamos adquirida con el tiempo, sobre los trabajos que vayamos a realizar, el trato con el cliente, y además el hecho de estar en posesión pues con herramientas e instrumentación adecuada para cada reparación, que nos facilite pues el encontrar una avería lo antes posible. Si te dedicas al tema de reparaciones eléctricas, pues entiendo que sabrás que, por ejemplo, si vas con un aparato que te pueda, por ejemplo, una avería típica, el salto de diferencial, y además que lo hace de forma esporádica, cuando le da la gana. No es lo mismo que vayas sin instrumentación a que vayas, por ejemplo, con una pinza que detecte la fuga de corriente, o que vayas con un detector de armónicos, por ejemplo. En fin, esto también influye mucho, y esto puede hacer que nuestro negocio sea mucho más rentable, porque vamos a ser mucho más eficientes a la hora de enfrentarnos a una reparación. Esto también influye mucho. Y por otro lado, en el tema ya de reparaciones, aquí en España, por ejemplo, me refiero a España, que es lo que conozco, el reparar al nivel componente electrónico, como yo digo, o sea, sustituir un componente electrónico de un módulo electrónico, prácticamente se está perdiendo, por lo menos por mi zona. Y da la casualidad de que ahí es donde podemos tener una buena rentabilidad, en este tipo de reparaciones, donde basta sustituir un componente electrónico o varios componentes electrónicos, que esto tiene que, bueno, pues que tener una buena base de aprendizaje, ¿no? Que tenemos que tener. Pero resulta de que estos componentes electrónicos, su valor son céntimos. Estamos hablando de componentes electrónicos que cuestan 50 céntimos, 1 euro, 5 euros, incluso de 20, 30 euros. Pero aún así estamos frente a un electrodoméstico pues que merece la pena invertir este dinero. Pero para ello tenemos que tener esos conocimientos teóricos y prácticos, esa base de aprendizaje sobre este tema. Y con esto quiero matizar que ahí es donde está nuestra verdadera rentabilidad y ventaja como profesionales. Y por otro lado, hacer ver al cliente que es posible reparar su electrodoméstico a un precio razonable. Esto hay que dejárselo bien claro. Esto forma parte también de poder hacer nuestro negocio rentable o no. Por otro lado, está el tema de abastecimiento de los recambios electrónicos. Refiriéndome igualmente aquí en España, si lo que decidimos, por ejemplo, es el cambiar un módulo electrónico completo porque no sabemos encontrar ese componente electrónico que está averiado, por ejemplo un diodo de alta velocidad que está en cortocircuito, no sé, por decir un ejemplo, en una zona de la fuente de alimentación conmutada, pues vamos a tener que recurrir a sustituir el módulo. Y a veces hay módulos con un coste muy, muy elevado. A veces puedo decir de que tiene un valor del 50% sobre el precio total del electrodoméstico nuevo.
Esto por mi parte, aparte de que lo considero un auténtico abuso por parte del, no sé, proveedores, fabricantes, quien lleve este tema, porque me parece que está con la idea para que el consumidor decida comprar, usar y si se avería, tirar y comprar otro nuevo. Esto, bueno, no lo veo normal, no lo veo bien, pero esto es lo que hay. Entonces, por eso, pues, si tenemos ese conocimiento de reparación a nivel de componentes, llevamos una ventaja competitiva muy, muy, muy grande sobre el resto de profesionales. Además, algo que puedo comentar, porque como técnico oficial que soy de varias marcas de aire acondicionado y de gama blanca, a nosotros directamente, cuando hay una avería en garantía y hay que solucionarlo, pues nos hacen sustituir el módulo electrónico averiado al completo. O sea, se cambia el módulo, no buscamos componente electrónico. Hasta aquí lo veo correcto, porque el aparato aún se encuentra en garantía y esto no repercute al bolsillo del cliente. Y además, pues te queda, la verdad, que satisfecho, sobre todo si ofrecemos un servicio rápido, eficaz. Pero, ¿qué ocurre una vez que pasa la garantía? Pues que en la mayoría de los casos ya no interesa económicamente la reparación ni para el cliente ni para el profesional, si es necesario cambiar este módulo electrónico principal del aparato, que está averiado, debido pues al alto coste del recambio para el cliente y el poco beneficio para el profesional. Si un recambio vale 90 euros, más mi beneficio de un 25%, más el IVA, más la mano de obra, más desplazamiento, y el electrodoméstico vale 250 euros, pues imagínate, ¿no? Lo que te va a decir el cliente y la poca rentabilidad que tenemos. Pero si sabemos reparar a nivel componente electrónico, aquí me reitero de que llevamos una gran ventaja. Bueno, retomando un poco de si es rentable profesionalmente dedicarse a las reparaciones, pues desde mi punto de vista y experiencia, y voy a responder a la pregunta que ya hice al principio, pues desde mi experiencia puedo decir rotundamente que sí, que es rentable, pero con la necesidad de tener en cuenta la situación de cada profesional. No es lo mismo, y me explico aquí, no es lo mismo dedicarse a reparar solo una línea de electrodomésticos que a ser un poco más polivalente, un poco más diverso y complementarlo con otros trabajos. No sé, por ejemplo, si te dedicas al electrodoméstico, pues hacer pequeños trabajos de electricidad, por ejemplo, o a realizar instalaciones de antenas, o reparar otro tipo de no sé, de avería de puertas de garaje eléctricas, por ejemplo. Y además, si eres autónomo, no será lo mismo si tienes unos costes fijos de gastos mensuales, estos que sean muy elevados, al mes, a fin de mes, o a que si estos son muy bajos. No es lo mismo que tú tengas que hacerte responsable de unos costes fijos de gastos, por ejemplo, de 2.000 o 3.000 euros, a que si eres un autónomo, pues que tiene unos gastos que no llegan a 900 euros. No es lo mismo. Ahí va a tener mucho margen, sobre todo de beneficio y de jugar pues con tu tarifa de precios. Y esto también lo veo bastante importante. También hay que decir pues que hay un buen nicho de mercado, un nicho de mercado muy amplio en este tema. Esto hay que decirlo. También hay mucha competencia en algunos sectores, pero el nicho de mercado es bastante amplio y podemos escoger en una gran variedad. Esto dependerá también de la zona geográfica donde te encuentres, donde nos encontremos, y que hay que tener presente si queremos ejercer como profesionales. Por otro lado, nos podemos respaldar con una cierta especialización. Esto es lo que yo hago y hablo aquí desde una experiencia personal. Y respaldarse con cierta especialización en algunos electrodomésticos u otros trabajos, sin dejar a un lado, por supuesto, otros trabajos que también nos aporten algunos beneficios pues, a nuestra cartera, de forma fácil y rápida. Y me refiero con esto. Yo, por ejemplo, tengo por un lado la especialización de reparaciones de Thermomix.
Esto lo podéis ver en mi canal de YouTube si lo visitáis. Lo podéis comprobar, vamos, en los vídeos. Por otro lado, el tema de la instalación y reparaciones de aire acondicionado. Que esto lo llevo más lo que es aquí en verano. Y ahora pues estoy en proceso de la especialización en la reparación de los patinetes eléctricos. Y me estoy especializando en estas 3 cosas, ya en 2 de ellas prácticamente estoy especializado. Aunque continuamente estoy en proceso de aprendizaje, porque es mi forma de trabajar en el día a día. Y a partir de ahí realizo otros trabajos, como la de instalación de antenas de televisión, terrestres, parabólicas, reparación de puertas eléctricas de garaje, reparación de electrodomésticos de gama blanca, gama marrón, como los televisores, y un largo etcétera. Hay que tener en cuenta que esto depende también de cada persona, según tu perspectiva de negocio, de cómo quieras enfocarlo, de tu fortaleza en conocimiento y experiencia, y por supuesto de la situación económica de cada uno. Porque he oído, y supongo que ustedes también habréis oído muchas veces de algunos gurús que habréis visto por ahí en internet, que se puede montar un negocio desde 0 euros. 0 euros, así, tal cual. No sé yo. Y desde mi punto de vista, por decirlo bien dicho, lo veo casi imposible, por no decirlo, por no decir que esto es imposible, ¿no? A lo más mínimo nos hace falta 1 euro, 2 euros, 3 euros. Esto es así, conforme vayamos avanzando en el negocio, nos pedirá un poco más de inversión si queremos estar actualizados. Por lo tanto, eso de 0 euros para empezar, no sé, yo como que no, como que no me lo creo, vamos, que para mí no es cierto. Y ya por último, lo que no puede faltar en nuestro día a día, y si se dedicáis profesionalmente a ello, de los que me estáis escuchando, seguro que dejadlo en los comentarios. Me gustaría que comentaran al respecto, tanto como cliente como profesional. Pues de que tendremos días desastrosos, días que parece que todo sale mal, días que casi todos los clientes están protestando, que el proveedor no ha enviado los recambios a tiempo. Y así te podría decir un largo etcétera. Y es que aquí es donde hay que tener en el día a día lo que siempre hay que tener y no puede faltar. La motivación, la perseverancia, la ilusión de aprender, de investigar, de invertir tiempo en estudiar. Esto es algo que debemos aplicarnos en el día a día. Ya sé que hay autónomos, hay compañeros que yo veo que siempre van asfixiados de tiempo, que si 15 horas de trabajo todos los días, de que si no llegan a final de mes, pues bueno, algo está fallando ahí. Yo soy autónomo, desde que me hice autónomo, me propuse ser autónomo para vivir bien. Este es mi caso, ¿eh? Digo el mío. Mi idea era para estar bien, no para hacerme rico, pero para estar económicamente y, ¿cómo decirlo?, cómodamente en el trabajo que me gusta, que es este de la electrónica, la reparación eléctrica, aire acondicionado y demás. Porque por mucho que creamos que echando 15 horas lo solucionamos y trabajamos más, esto lo veo yo más bien a veces ya como un problema. Y tenemos que tener en cuenta que por mucho que creamos que sabemos, por mucho que creamos que sabemos sobre nuestro trabajo, siempre se aprende algo nuevo. Yo me considero que tengo bastantes conocimientos de materia en mi trabajo, pero siempre veo de que puedo aprender algo más, de que alguien me puede enseñar algo más. Y sobre todo si tratamos a los demás profesionales como tal y no como competencia, pues aprenderemos siempre algo de ellos y aprenderemos cosas buenas y cosas malas. Yo por supuesto lo analizo todo y me quedo pues con lo bueno, con lo que creo que puedo sacarle provecho. Pues nada, hasta aquí este podcast número 1 que he realizado, y recordad que en muchos de mis vídeos pues veréis esa frase que dice que la formación es la base
del éxito. Un saludo, gracias por escucharme y espero que estéis presentes en el próximo podcast. Hasta ahora.